Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Álvarez. Bienvenidos a otro episodio más de Sinfonía de lo Sobrenatural. Esta tarde y noche nos acompaña una persona muy importante ya para nosotros. Su nombre es Judith Trahan, quien no solo es quien está al frente de este gran canal, que por favor necesito que vayan a escucharlo, de verdad tiene grandes historias. Su nombre del canal es Crónicas de lo Inexplicable. ¿Cómo estás? Muy bien, Karen, pues muy contenta de estar aquí grabando para tu canal. Gracias por tu tiempo. Es un placer y quiero agradecerte, esta presentación. Yo ya los considero a ustedes, tú sabes a quién me refiero, no quiero omitir nombres, a todos los podcasters que estamos ahí en ese grupo de WhatsApp. Les mando saludos a todos y pues unos verdaderos amigos y es una bendición haberlos encontrado, la verdad. Y pues muy contenta, aquí lista para grabar, a pesar de que ando un poco enferma, pero sabes de que le dije esta mañana a mi esposo, no me siento bien, pero pues no quiero quedar mal con Karen. Y me dice, te vas a sentir bien, te encanta hacer eso. Y le digo, tienes razón, me voy a sentir bien. Y sí, ¿cómo ves? Qué bueno, me alegra escuchar eso, que esto te está motivando, y yo sé que tenemos una comunidad bien preciosa, como ya tú lo habías mencionado. Hemos encontrado no solo a colaboradores en todo esto y personas que nos ayudan a crecer en esto, sino también a grandes amigos, muy, muy grandes amigos. Sí, así es, Karen. Y hemos creado alianzas y yo creo que es una comunidad bien bonita, como tú lo decías. Bueno, la pregunta de la noche es siempre, ¿crees en lo sobrenatural, Judith? Claro que por supuesto que creo, Karen. Es para mí algo que estaba escuchando una frase que me gustó mucho donde estaba en inglés, pero pues básicamente era donde lo sobrenatural o supernatural se vuelve natural, porque cada día vemos más y más historias, más y más personas compartiendo y pues por eso hacemos estos shows para que la gente se anime a platicar sus historias y que no se sientan pues que que la gente los pueda catalogar como que están locos o que están inventando. Esto sabemos que existe, aunque muchas personas pues no lo crean, ¿verdad? Pero definitivamente sí creo totalmente en todos estos temas sobrenaturales. Ok, ¿por qué Crónicas de lo Inexplicable? ¿Cómo es que nace? ¿Cómo surge este gran canal? Mira, surge, va a ser 2 años, en mayo. Tuve la inquietud de escribir un libro, ya que tengo mi abuela materna. Crecí con todas sus historias. Ella tenía esta percepción extrasensorial y de alguna manera yo crecí entre escuchándolas y experimentando algunas. Crecí en una casa enseguida de un panteón con mucha historia, no en sí la casa, porque la casa fue construida por mis padres, la casa era nueva, pero me imagino que en el terreno, en el área había algo. Después de eso, Karen, tengo otras experiencias que ahorita te las puedo compartir con más detalles. Una amiga mía que desafortunadamente decide terminar con su vida. Tuve mi primera experiencia, por así decirlo, del índole inexplicable o paranormal. Posteriormente tuve a mi hijo, mi primer hijo tiene la misma percepción extrasensorial de mi abuelita. Entonces, ¿por qué Crónicas de lo Inexplicable? Es básicamente, yo empecé con audios y es contar la cronología de estos eventos o estas experiencias que yo he tenido, pues podemos decir que a lo largo de toda mi vida. Incluso el año pasado, cuando empiezo con el proyecto, experimenté algo demasiado espeluznante que nunca en la vida esperé tenerlo. Y como dice por ahí, ten cuidado con lo que deseas porque se te pudiera conceder. Entonces te lo platico ya con más detalle, pero esa es la razón de que yo empecé con este podcast. Quería contar esas historias. Yo manejo a mi trabajo en las mañanas, por lo general es como 1 hora. Yo ya empezaba a escuchar todo tipo de podcast, obviamente de este tipo,
sobrenatural, paranormal, porque es un tema que me apasiona. ¿Por qué me apasiona? Porque ando en busca de alguna explicación, de algo que me indique que, que estas cosas existen. Y aunque no investigo, no soy investigadora, no soy de ese tipo de personas, no me dedico a esto 100%, tengo un trabajo normal, me apasiona tanto que pues creo que yo me metí demasiado con estos temas que hasta en un momento llegué a pensar que probablemente yo ya estaba alucinando. Sin embargo, pasaron muchísimas cosas que no nada más a mí, sino a mi esposo, que ya empecé a contar todos esos eventos y ya fue cuando dije, aquí es algo ya, esto ya no es normal. Pero sí, te digo, la razón es por mi hijo, por mi abuelita, contar este tipo de experiencias. Así fue como nace, van a ser ya 2 años, este podcast de Crónicas de lo Inexplicable. Qué gran historia. Nos comentabas que tienes un hijo con al igual que tu abuelita, que tiene esta sensibilidad extrasensorial de poder sentir, y no solo sentir, sino también ver más cosas que a lo mejor no todos podemos ver. ¿Cómo has llevado todo esto? ¿Cómo ha sido el proceso? Porque mucho se habla de los dones, mucho se dice que wow, qué padre tener un don, pero nadie dice que es una gran responsabilidad y de lo complejo que es a veces toda esta transición de entender lo que se te ha sido dado. Así es, Karen. Ha sido un proceso difícil, sin embargo, gracias a Dios que lo hemos podido sobrellevar y lo hemos podido sobrellevar muy bien. Te cuento de que yo cuando me doy cuenta que mi hijo tiene esta percepción extrasensorial fue más o menos cuando él tenía ya unos 11 años, 10, 11 años. Pero desde muy chiquito, desde muy niño, 4 o 5 años, él me decía que tenía miedo, que veía cosas y muy seguido se iba a dormir conmigo y con su papá. Entonces, pues tú sabes, una de mamá, te despiertas a medianoche porque ves a tu criatura aquí enseguida y pues dices, ¿qué está pasando? Y claro que pues tratas de protegerlos y yo solía decirle, mijo, no pasa nada, vente a acostar. Nos dormíamos y ya. Un día, pues yo tratando de investigar, o sea, qué era lo que pasaba con él, porque tenía como comportamientos como de sonambulismo. Okay. Entonces le pregunto, a ver, hijo, ¿por qué? ¿Qué es lo que te da miedo? Platícame por qué. Mamá, es que mi cuarto cobra vida, las paredes respiran, las paredes se mueven, sale de la pared como una baba verde y bueno, este tipo de historias tan, pudieras llamarlo fantasiosas, ¿verdad? Que pues en su momento yo trataba de convencerlo de que pues pudo haber sido un sueño o pudo haber sido, no sé, algún tipo de imaginación. Tú sabes, los niños ven tantas cosas en su mundo, es a veces muy fantasioso. Entonces, siempre me platicaba este tipo de cositas. Él usaba lentes y decía que veía pasar una sombra o algo. Yo siempre le decía, hijo, tal vez era una luz que se reflejó. Bueno, yo tratando de hallar explicación lógica. Llega un momento en que él me dice, mamá, antes de esto, él un día entra del parque, lo veo como que un poco asustado, digamos, como sobresaltado, y le digo, ¿qué pasó? Se me ocurrió que pues probablemente se había peleado con algún niño, no sé, andaba en el parque. Y me platica, esto más o menos él tendría unos 9 años, 10 años. Dice, mamá, es que vi algo en el parque. Dice, es que yo iba caminando y de repente algo llamó mi atención, como cuando tu vista periférica o como se dice por el rabillo del ojo, ves a alguien. Y ahí en medio del parque estaba un hombre con una túnica negra larga, con capucha, con los brazos extendidos viendo hacia abajo.
Y dice, me dio mucho miedo porque no sé, lo vi y inmediatamente salí corriendo. Pero cuando salgo corriendo, en 2, 3 segundos vuelvo a voltear y ya no estaba. Y no había manera de que pues se fuera a ningún lado porque estaba en mitad de un parque. Entonces, posteriormente a ese suceso es cuando me platica que me dice así textualmente, mamá, creo que vi a tu abuelita, a mi abuelita, la que tenía esta percepción que yo te platico, Karen. Sí. Entonces yo, cuando me dice eso, yo sentí un escalofrío y te voy a ser sincera, me dio miedo. Pero le dije, ay, mijo, ¿por qué dices eso? Y me platica que él iba a la cocina a servirse un cereal y cuando abre de hecho el refrigerador para sacar la leche, la puerta de este era de espejo. Entonces dice que él vio ahí reflejada a una señora y me la describe. Dice, estaba sentada en una de las sillas del comedor y me la empezó a describir, cabello cortito, chiquita, así, ya sabes. Entonces, ropa, esto es algo que se me había olvidado de momento y que mi mamá me lo recordó cuando yo se lo platiqué, que mi hijo la describió con un vestido morado. Y fue con un vestido morado porque era su color favorito, era el color que a ella le gustaba. Entonces, pues me quedé, dije, ¿qué está pasando? No sé. Fue cuando yo ya le creí a él. Y la razón que yo le creí es porque no hay fotografía familiar donde mi abuelita esté. Las pocas fotografías que mi mamá tiene, las tiene guardadas y era cuando mi abuelita era joven. No hay una fotografía, o sea, era muy difícil que él me pudiera haber descrito a mi abuelita tal como lo hizo, puesto que no tenía ninguna referencia. Claro. Entonces, ahí fue cuando a mí esa noche, curiosamente, porque yo esto ya lo platico con los demás en otras colaboraciones, yo tuve no sé, tal vez fue sugestión mía, pero yo sentí como que mi abuelita estaba ahí. Yo había peleado muy feo con el papá de mis hijos, con mi marido en aquel entonces, y pues yo pasaba por un proceso, terminé divorciándome, ¿no? Yo siento como que ella de alguna manera se manifiesta como tratando de dar algún tipo de consuelo, porque yo recuerdo que yo había llorado mucho había llorado. Entonces me pasa que me peleo con mi ex, bueno, con mi entonces esposo, y resulta que mi hijo me dice, mamá, creo que vi a tu abuelita. Entonces me quedé pensando en la noche mucho en eso y tuve como una sensación, no sé, de que tal vez ella estaba ahí y me dio miedo, déjame te digo, me dio miedo porque fue una sensación extraña. Entonces, eso fue uno de los sucesos, más bien ese fue el suceso en el que yo dije, cierto, mi hijo está experimentando este tipo de visiones o este tipo de don, no sé. Para mí no es don, para mí es como tipo maldición, porque mira, una persona que tiene este tipo de eventos, experiencias, es muy difícil. A mí, mi hijo, te platico que yo soy católica, mis hijos fueron a escuelas católicas hasta la secundaria. Kinder, primaria y secundaria, escuelas católicas. Y yo siempre les he inculcado, hijos, hagan sus oraciones. Entonces, es bien difícil, respondiendo a tu pregunta, imagínate estar en tu trabajo y que tu hijo te hable y te diga, mamá, tus oraciones no sirven de nada. Entonces, esto a mí me alarma a tal grado que yo me preocupo muchísimo por él y no hago más que correr con una chamana, una bruja, que le haga una limpia, que le haga una protección, que me ayude a entender este proceso, porque no estamos preparados para algo así. Sí. Es algo desconocido y no, ¿a quién se lo cuentas? ¿Cómo vas con el doctor? Oiga, es que mi hijo, no había manera. Entonces, claro que mi hijo en ese punto, él iba bien en la escuela, era un niño normal, pero yo sentía que
estos eventos pues le iban afectando más y más, porque ese día que me llama diciéndome que mis oraciones no servían, fue porque él, a plena luz del día, estaba haciendo la tarea. Él estaba solo en la planta baja y en la planta alta estaba una muchacha que nos ayudaba. Sí. Dice que alguien le agarró la rodilla, pero así fuerte. Le agarró con fuerza la rodilla, la pierna. Claro que él se asusta muchísimo y él sube porque pues ya no quería estar ahí. Sí. No había manera de que él me explica, dice, mamá, ni estaba pensando en nada, fue de la nada. Sentí la mano de alguien. Entonces, ahí empieza un poco mi preocupación entre que yo me estaba divorciando y que mi hijo estaba enfrentando este tipo de situaciones. Cuando ya me dice que alguien lo tocó, dije, ¿qué sigue? O sea, esto tiene que parar, porque él había visto muchísimas cosas. Mira, él en la planta alta, su recámara, él veía pasar a una persona caminar, pero, o sea, ¿cómo te explicas que va a pasar una persona caminando? O sea, no es posible en un segundo piso. Y la misma visión que él tenía en la planta baja, pero lo curioso es de que esa figura se desaparecía en la barda, pues que dividía la casa de nosotros a la del vecino. Entonces, ¿a dónde se fue? No había manera. Uh-huh. Entonces empieza ahora sí que esta lucha de ver qué hacer, qué poder, pues ahora sí que poder hacer con un hijo con estas características. Fue muy difícil y fue un poco pues pesado. Cuando yo llevo a mi hijo con esta persona, entro yo primero, Karen. Yo dejo a mi hijo afuera porque yo apenas le iba a exponer lo que yo estaba experimentando. Y me dice, señora, usted tiene un brujito. Entonces me lo describe así porque efectivamente mi hijo tenía ya sea el tercer ojo abierto, la percepción extrasensorial, como ahora ya lo conocemos más como con este término, digámoslo ya más formal. Sí. Y le regala unas cartas de tarot y le dice, es que tú puedes desarrollar esto. Pero mi hijo, obviamente él no quería meterse en él no quería este don, él no quería tener esta habilidad de tener que ver y poder interactuar con este tipo de seres, porque pues obviamente pues te da miedo, ¿no? Sí. Entonces él ha agarrado las cartas un par de veces, él logra captar ciertas cosas. Él es de las personas tan sensitivas, Karen. Entra a un lugar y él dice, mamá, aquí hay algo. O sea, él siente, él percibe. Después de la limpia de esta persona, y fíjate que esta persona, yo estaba un poco, pues, no sé, tenía mis dudas porque yo no creía nada de esto. O sea, siempre he creído en Dios y sí creo que hay el mal, obvio, claro que lo hay. Pero yo no sabía, yo no entendía cómo funcionaban estas cosas de las limpias. Entonces para mí decía, es que eso no es cierto, no existe. Pero te digo, pues como mamá desesperada yo llevo a mi hijo y sí notamos mejoría en el aspecto de que él disminuyó ese tipo de experiencias en mi hijo. Sin embargo, ya no ve ahorita en la actualidad de adulto, pero es muy sensible, es muy sensitivo, sigue teniendo sueños, sigue teniendo ese tipo como habilidad psíquica de como adivinar ciertas cosas. Dice, mamá, es algo que me llega de repente. Por ejemplo, creo que estaba en la preparatoria cuando le pasó esto. Llega el maestro y les dice, no, pues que buenos días, buenas tardes, ¿qué creen? Les tengo una sorpresa. Y entonces, pues todos pensaron que sería un examen, pues sorpresa, ¿no? Sí. Y cuando el profesor, ¿qué se imaginan? Y mi hijo inmediatamente, sin pensarlo, sin dudar, dijo, su esposa está embarazada. El profesor volteó y lo vio tan, pero tan sorprendido y le dijo, ¿cómo supiste?
mi hijo no sabía nada de la vida del profesor, ni no era como que el profesor les hubiera dicho, ay, ¿saben qué? Es que estamos tratando de que mi esposa quede embarazada. Nada, nada por el estilo. Mi, me, me, mi hijo me platica, mamá, es algo que lo sentí así inmediatamente y lo dije, sin pensar. Y muchos detallitos de ese tipo, eh, mi hijo tiene esa capacidad de poder sentir, de poder, por así decir, adivinar, ¿no? Las veces que ha agarrado las cartas, una de ellas fue cuando yo le pedí que me dijera qué veía en mí. Sí. En el 2020, tú sabes, la pandemia, ¿verdad? La pandemia. Sí. Yo tuve problemas en el trabajo. El 80% de los proveedores, yo trabajo con proveedores, estaban en China, en Filipinas, allá en Asia. Entonces, ¿qué pasa? Los proyectos, yo trabajaba para Yeti Coolers, mira, para estos tipos de... Los proyectos se cancelan, entonces, pues la empresa no le estaba yendo bien. Pierdo mi trabajo, Karen, plena pandemia. Y dije, no, pues ya valió aquí, ¿verdad? Aquí ya vamos a durar mínimo un año, si no es que más, para poder conseguir trabajo, porque pues mi hijo agarra las cartas y me dice, mamá, te eché las cartas. Ay, híjole, me va a ver, a lo mejor se va a molestar porque no le gusta que platique. Pero bueno, pues es la verdad. Claro. Me dice, no, yo te veo, dice, en 2-3 meses, yo te veo que estás trabajando otra vez. Ay, no, mijo, le dije, estás alucinando. Pues, ¿qué crees, Karen? Exactamente 3 meses. Yo termino de trabajar últimos de febrero. Sí. Y para el 4 de mayo, me acuerdo muy bien que era 4 de mayo por la frase de May the 4th be with you, fue cuando yo conseguí este trabajo. Entonces, a lo mejor dices, bueno, puede ser coincidencia, pero fue algo que él dice que le nació hacer y que inmediatamente empezó a ver, como que a captar imágenes, como que por su mente, sí, porque esta señora le explica que tenía que concentrarse, pensar en su color favorito y que agarrar las cartas, dice, te va a llegar información, tú lo vas a sentir. Y sí, efectivamente, es así como mi hijo pudo captar algo, ¿no? La segunda vez que lo hace es cuando me pasa algo aquí en esta casa, pero déjame, voy cronológicamente a contarte. Bueno, pasa el tiempo, yo me divorcio, mi hijo va creciendo, disminuyen esas visiones, esas apariciones que él tenía. Sin embargo, él seguía. Muere su abuelito, el papá de su papá, y él estaba en el panteón. Como yo ya me había divorciado, pues yo ya no pude asistir a ese funeral. Y me platica, mamá, dice, yo pues estaba así triste estábamos enterrando a mi abuelito, dice, de repente algo se mueve y capta mi atención, dice, volteo y era un niño como de 4 o 5 años, dice, jugando entre las tumbas. Dice, y traía un reguilete y jugaba, dice, y mamá, dice, yo pude ver a través de él. Dice, era un fantasma. Dice, y en unos cuantos segundos que lo vi cómo jugaba y saltaba, ¡pum!, se desapareció. Y luego, posteriormente, cuando van a misa, no en ese mismo día, sino otro día, él está en la misa, está pues volteando hacia el altar, escuchando al sacerdote. Y pues tú sabes que en las iglesias católicas hay imágenes de santos o de la Virgen. Sí. Mi hijo me platica, dice, era una imagen, no me acuerdo quién era, cuál imagen era. Siento, mamá, algo extraño, dice, volteo, dice, y la cabeza de esa imagen me estaba viendo, porque cuando yo volteo a verla, se volteó, dice, mamá, yo lo vi, no me lo imaginé, te lo juro que así pasó. Y de hecho, yo entrevisté a mi hijo, porque yo quería que de su boca
mis seguidores escucharan todas esas historias que yo he contado, como yo empecé con audio, así tal y como yo las he narrado, mi hijo me las platica en un video, en una entrevista, porque yo quería, pues, que fuera de primera mano, ¿no? Claro. Entonces, te digo, va pasando el tiempo, mi hijo sí deja de ver cosas, pero hay ciertas circunstancias, ciertos lugares que a él puede captar ese tipo de como energías. Por ejemplo, cuando se subía al camión, decía: mamá, era un dolor de cabeza que me daba muy severo, pero así de repente. Me bajaba del camión e inmediatamente se me quitaba. O cuando entraba a algún lugar era el mismo tipo de síntoma. Entonces, ¿cómo lo describe él? Él lo describe como si fuera, dice, va a sonar bien fantasioso, es como un sentido arácnido, es como un sensor que yo llego y digo, aquí hay algo, aquí pasó algo, aquí capto algo, que probablemente no lo va a ver, pero lo está percibiendo, lo está sintiendo. Entonces, actualmente eso es lo que le pasa. Y lo que le pasa muchísimo es, por ejemplo, ver personas, Karen, donde está comprobado que no están en la ciudad, por ejemplo, y él las ve. Un ejemplo, de ir a la casa de un amigo, vamos a jugar videojuegos, bla, 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 de ver al papá de su amigo salir de la casa, saludarlo. Y la única diferencia es de que el señor parece no escucharlo, parece no ponerle atención, ni lo voltea a ver, ni le saluda, ni nada. Entonces eso se le hizo muy extraño a mi hijo, pero él lo vio. Entonces cuando le dice a su amigo de ir a la casa a jugar videojuegos, él le dice, déjame que llegue mi mamá para yo decirle. No, me dijo, pues dile a tu papá. No, es que mi papá anda fuera de la ciudad. Y mi hijo lo acababa de ver. Y le dice, no, pero pues lo acabo de ver aquí. No, dice, te confundiste. Dice, mamá, yo lo vi al papá de Andrés, lo vi perfectamente bien. Y son situaciones de ese tipo con otras personas igual. No sé si sea el doppelganger, no sé, pero es algo que también él logra captar pues ahora sí que percibiendo estas personas, y pues son personas que aún no han trascendido. O sea, ¿cómo te explicas eso? Es algo pues totalmente fuera de la lógica. Sí. Entonces, te digo, esa y muchísimas historias con mi hijo hacen que yo empiece a hacer este podcast, porque pues hay demasiado que contar. O sea, y fue la razón que yo empecé con este proyecto. ¿Qué consejo le darías a todas las mamás que están en la misma situación que tú, Judith? O que a todas las personas que están viviendo por esta transición, por este tipo de experiencias, ¿qué les dirías? Les diría que si sus hijos les dicen, mamá, vi esto, vi lo otro, investiguen. Porque muchas veces también nos dejamos llevar un poco por la sugestión, tal vez. Pero cuando tú ya ves que hay un patrón en tu hijo, en tu hija, en tu hermana, en tu hermanito, no sé, que te dice lo mismo y lo mismo, tienes que, bueno, ese es mi consejo, como mamá, como hermana, a las personas que tienen algún familiar, investiguen más a fondo y sean abiertos, tengan un poco la apertura de mente en aceptar este tipo de cosas, porque obviamente no es fácil, pero existen. Entonces, hasta que no lo experimentas, lo vas a creer. Mira, yo, Karen, yo no creía en la brujería, yo no creía en el tarot, yo no creía en estas limpias, no creía en nada de eso. Sí. Cierto, sí creían que hay pues gente que quiere hacer el mal y obviamente el mal existe, pero bueno, desde mi punto de vista, desde mi creencia católica cristiana, el mal existe. Si hay otras personas que dicen que no existe, bueno, pues yo voy a respetar esas creencias. Mi papá era uno de ellos. Yo crecí un poco, digamos,
pues con mucha indecisión. Mira, mi abuelita materna era católica, mi abuelita paterna era bautista y mi papá era totalmente ateísta. Entonces, imagínate, yo tenía un conflicto ahí de que, bueno, ¿a quién le vamos a creer aquí, verdad? Sin embargo, yo voy creciendo y me voy forjando mi propio juicio y yo decido creer y yo decido yo tengo mis sacramentos católicos, entonces yo decido, porque yo un tiempo yo me alejé de la iglesia, me alejé. Te dejas influenciar por noticias, que los sacerdotes, que hacen, que los niños, entonces a lo mejor malamente influyó eso en mí, pero volví a retomar y con más fuerza porque yo experimenté algo sumamente espeluznante a raíz de que pues ahora sí que yo le anduve haciendo a la cazafantasmas y pues yo no estaba preparada. A mí se me hizo algo muy sencillo. Como empecé el podcast, yo quería tener videos, yo quería tener fotografías, yo quería tener evidencias. Sí. Entonces, pues ándale que empiezo yo a ir a esos lugares embrujados, pero regresándome un poquito para irnos más cronológicamente, para dejar al final esa historia tan espeluznante que me pasó, te platico lo que me pasa en esa casa donde yo crecí, que era cerca de un cementerio. Mi papá era muy retador, mi papá con mi abuelita materna. Tú sabes que los católicos cristianos solemos decir siempre cuando tenemos un plan es poner primeramente Dios, sí, ¿verdad? Porque tú planeas, pero el que tiene la última palabra para mí, por mi creencia, por mi perspectiva, es Dios. Claro. Entonces, mi abuelita siempre ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer allá? Primero Dios, eran las palabras de mi abuelita. Y mi papá decía, no, si yo quiero. Entonces, siempre hubo ese pleito, exacto. Entonces, mi papá hasta llegó a tal punto, Karen, que un día nos dijo, es que esas son así, estas palabras usaba mi papá y yo no sé si a lo mejor se ha censurado, no creo, mafufadas, por decir tonterías. Dijo, yo una vez fui al panteón, yo reté al diablo, le dije, a ver, si tú existes, preséntate aquí en este mismo momento. Sí. Entonces, pues mis hermanos y yo así como que, ay, mi papá, ¿por qué haces eso, papá? ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Y pues él dijo, no pasó nada. Y no estoy tan segura de que no haya pasado nada, puesto que en esa casa pasaron muchísimas cosas que mi abuelita en vida, porque ella ya murió hace muchísimos años, murió mucho antes que yo me casara, que naciera mi hijo. Entonces, ella a mí me enseñó a rezar el rosario. Ella me dijo lo que ella había visto. A mi mamá previamente le dijo, tú tienes que bautizar a estas niñas, refiriéndose a mí y a mi hermana, porque por mi papá no habíamos sido bautizadas. Cuando mi mamá le dice, ¿por qué? ¿Qué fue lo que viste? Uh-huh. Mi abuelita le dijo, no te voy a decir lo que vi, pero es algo muy malo. Tienes que bautizar a estas niñas inmediatamente. Entonces, mi mamá lo hace a escondidas de mi papá. Yo tenía 13 años cuando me bautizaron. Wow. Estoy ahí, parezco que hice la primera comunión, pero era mi bautizo. Entonces, a mí mi abuelita me dijo que en el techo de mi casa había visto, fíjate bien cómo me lo describió, un hombre muy elegante, de traje, guapo, bien vestido, observando desde el techo de la casa. Okay. Y así me lo dijo. Ese hombre ahí parado era el demonio, era el diablo. Okay. Claro que me asusté, como no tengas idea. Sí. Después de que me bautizan, fui yo sola y me inscribí al catecismo. Entonces, van pasando el tiempo. Yo tenía 13 años. Cuando yo tengo 15 años, Karen,
yo tenía una vecina que era, aparte de mi vecina, era muy amiga mía, porque en esa casa donde ella vivió, esa casa era de una de mis tías, y cuando ella llega con su mamá y su hermano, ellos rentaban esa casa. Eran muy niños y por angas o mangas se van de ahí, pero regresan otra vez. Entonces yo ya la conocía, obviamente, de cuando éramos más niñas. Y cuando ella regresa ya siendo una adolescente, ella tenía 16 y yo 15, nos empezamos a juntar un chorro. Sí. Era muy católica y cuando era Semana Santa íbamos todos los días a misa. Entonces su mamá, igualita que mi papá, no creía en Dios y nos decía que cuando fuéramos adultas nos íbamos a dar cuenta de que Dios no existe. Okay. Pero mi amiga nunca la escuchó y me decía, no escuches a mi mamá, vente, vámonos, y nos íbamos a misa. Pasa una desgracia con ella, desafortunadamente ella tenía una depresión, me mandó señales, es otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, fuera del tema, ¿verdad? Pero sí importante mencionarlo porque yo quiero que mi podcast tenga un aprendizaje. Aguas con las personas que dicen, no quiero estar en esta vida. Y eso fue lo que pasó con ella. Entonces yo jamás me imaginé realmente la gravedad, pues, de su enfermedad, de su depresión. Sí. Y un día pelea con su mamá porque ella le pide la camioneta para ir a ver un muchacho. Ella estaba enamorada platónicamente de este muchacho porque ya tenía su novio. Ya le habían dado permiso de tener su primer novio. Sin embargo, ella siempre pues estuvo enamorada de este como muchacho guapo que traía su carro, tú sabes, ¿no? La edad de la adolescencia. Sí. La mamá le dice que no y ella pues sale de su cuarto por regaños de su mamá, que diciéndole que no me vas a hacer aquí papelitos, tienes que venir a cenar y si no quieres cenar, de perdida tómate algo, tienes que venir a comer algo. Entonces ella sale de su cuarto con un vaso que ya traía pues el veneno. Ay, no. Le pone leche, híjole, y mucha azúcar. Y me lo cuenta la señora y me lo cuenta el hermano. Okay. Mucha azúcar, pues no, pues ellos nunca imaginaron y se lo toma así todo. Se va a dormir y a la menos de una hora grita. Pues claro que piensan que tiene una pesadilla, pero es realmente porque, ay Dios. No, yo se mueve. Le pegué sin querer. Ok. Entonces ella se despierta gritando y es cuando se dan cuenta de lo que ella había hecho. La llevan en la ambulancia, su hermano viene y me cuenta lo que estaba pasando, necesitaba ayuda. Entonces, desafortunadamente ella no tuvo tiempo de llegar al hospital. Vivíamos en una ciudad muy chica cerca de Chihuahua. No llegó, estaba como a una hora, menos de una hora. No alcanzó a llegar. Okay. Muere desgraciadamente en la ambulancia. Entonces, cuando pasa esta desgracia, su mamá viene a mi casa y me dice que yo tengo que decir que ella tuvo un accidente, que yo no voy a mencionar para nada lo del veneno. Ok. Entonces, yo fui la única que se dio cuenta de las amigas lo que realmente había pasado, porque su hermano vino y me lo contó y después la mamá pues me confirma, ¿no? Pasaron, Karen, unos 2-3 meses después de esta tragedia. Fue muy triste, sí, pero pues la vida tenía que seguir. Nosotros nos cambiamos de casa. Cuando nos cambiamos de casa fueron apenas unos cuantos meses porque ya nos íbamos a ir a vivir a Ciudad Juárez. En esa casa, de repente un día me despierto sin ninguna razón aparente. Algo me despierta a medianoche. Teníamos camas literas, mi hermana y yo. Yo dormía en la parte de arriba porque mi hermana siempre fue muy, muy loca y se caía. Siento aquí, enseguida de mí, alguien parado, Okay. que no sabía
cómo explicar esa sensación. En su momento, me acuerdo la primera noche desperté y volteaba a ver a todos los lados, porque yo sentía una pesadez, era un miedo, Karen, era un miedo, era un pavor, era un pánico. Me tapaba con la cobija hasta arriba, no quería ni voltear, pero yo sentía y así pasaba toda la noche, era un miedo horrible. ¿Qué te gusta? No sé, tal vez fueron 5 veces, 7 veces, hace tantos años de esto, pero lo que sí me acuerdo perfectamente bien es que fueron varias noches así, hasta que llegó un momento en que dije, bueno, ¿qué es esto que me está pasando? A ver, ¿por qué me estoy volviendo loca? O sea, ¿por qué yo tengo este pánico? Y cuando yo empiezo a pensar eso, Karen, haz de cuenta que no te voy a decir que vi a mi amiga, no la vi, pero es que fue como fue una visión así en mi memoria, en la mente, así un flash, mi amiga. Sí. ¿Y sabes qué dije? Murió trágicamente. Su mamá no le hizo misa, no le hizo nada, un rosario, o sea, es ella. Entonces, yo lo que hice del miedo, porque yo te lo juro, y mira, yo casi me hacía del miedo, yo le dije, híjole, si eres tú, Leti, por favor, no te me vayas a aparecer, porque si lo haces me va a dar un infarto. Y así duré toda la noche, repite y repite lo mismo, ahuyentándola. O sea, yo quería, no sé, yo creo que era mi forma de yo protegerme al repetir eso toda la noche. Y me acuerdo que amaneció y así pasó el día. Y fíjate, bien curioso, porque después de esa vez llegó la noche, me fui a dormir, no pensaba en absolutamente nada cuando me iba a dormir, caía rendida del sueño. Siempre fui como medio un poco inquieta y que iba al teatro y que iba aquí. Entonces yo me acuerdo que pues yo llegaba y me dormía inmediatamente. Sí. Me despertaba a medianoche. Después de eso que hice de hablarle, al día siguiente me fui a dormir y ¿qué crees? Que en la mañana desperté y inmediatamente recordé que no había despertado a medianoche, que había dormido corrida toda la noche y a partir de ahí jamás volví a sentir nada. Okay. Luego me enteré que sus amigas de la prepa le habían hecho una misa. Entonces quiero yo pensar que ella pues venía, ¿verdad?, a buscar su alma. Se fue de una manera tan trágica que necesitaba que alguien pues hiciera una oración por ella. Desgraciadamente, pues te digo, yo era casi una niña, no pude ayudarla y así fue como yo empecé mi podcast. Es el número 1, el episodio 1, llamado Leti. No era su verdadero nombre, yo lo cambié por respeto. Claro. No quería meterme en problemas con su familia, aunque de su familia, déjame te digo, que yo no sé si tenga algo que ver, pero creo que cuando tú no tienes una fe, no te arraigas a algo espiritual, pues tu vida es un caos. Ese es mi punto de vista. Su mamá no era creyente. Desgraciadamente, en, ¿qué te gusta? 5 años, si mucho, se muere la mamá y se muere el hermano. Y se acaba la familia. Entonces, aún así yo quise cambiarle el nombre por si alguien pudiera escuchar y que me fuera a reclamar de que por qué yo ando contando tan trágicas historias. Así empieza mi podcast. La mitad del episodio es tragedia. Ya después empieza lo inexplicable que yo cuento, lo que yo sentí, lo que yo experimenté. Entonces, te digo, eso fue a los 15 años. A partir de ahí, yo dije, quiere decir que algo existe. Aunque te lo enseñan en el catecismo, te lo dice tu abuelita, te lo dice tu mamá, pero tú sabes muy bien que vamos creciendo, vas a la escuela, escuchas y como que ya la Biblia y que Adán y Eva, que de una costilla, como que ya no te empieza a sonar muy lógico, entonces como que te empiezas a alejar un poco. Pero
es ahí cuando yo me doy cuenta y cuando digo, algo hay, somos materia y nos transformamos. Entonces, a partir de ahí yo empiezo a tener demasiada inquietud por estos temas, empiezo a ver documentales, empiezo a ver películas y me empieza a traer todo este tema, no nada más del índole paranormal, sino sobrenatural. Por eso el título de mi podcast, porque yo no quería nada más enfrascarme en un tipo de sucesos, ¿verdad? Paranormales, sino todo aquello desconocido, todo aquel misterio, aquello que es desconocido, que tratas de entenderlo y que es difícil. Entonces, bueno, me pasa eso con mi amiga a los 15, va pasando el tiempo y es cuando tengo a mi hijo, como ya te platiqué varias experiencias de mi hijo, empiezo con el podcast, se me ocurre empezar a ir a lugares embrujados. Y yo aquí sí quiero hacer un hincapié y mandar a tus seguidores un consejo. No creemos que estas cosas pasen. Yo era la número uno fan de que no, esto no pasa. Esto pasa en las películas. Yo te podía ver películas de terror, me puedo quedar dormida viendo películas. Y no es que se va a abrir un portal, nada, no creía absolutamente nada. Empecé yo a ir a estos lugares y pues yo no estaba preparada. Realmente que a mí se me hizo fácil. Bueno, sí. Empecé un año anterior al podcast, mi esposo es de Luisiana. Fuimos a New Orleans, fuimos a cementerios, tours de noche. Pero fíjate, sí capturé cosas, tengo por ahí fotos, cosas raras, videos, orbs, figuras, sí nos pasaron 2 que 3 cositas, pero no era nada, para mí no era suficiente. Entonces, cuando yo aquí en Austin, porque vivo en Austin, nos vamos a un tour que es a uno de los hoteles, pues que tiene fama de ser muy embrujado, mi esposo y yo, vamos de noche. Y cuando yo regreso, Karen, a tu casa, gracias, a los 2 días, justamente a los 2 días, tengo una de las pesadillas más feas de mi vida. Muy vívida, con parálisis del sueño. Estoy acostada boca arriba, yo nunca duermo boca arriba, pero ese era mi sueño. Yo estaba acostada boca arriba y mi esposo me tenía el brazo así como que medio así abrazando, ¿no? Uh-huh. Él pues bien raro, él duerme boca abajo. En el sueño yo veo cómo viene entrando por la puerta de mi recámara una masa negra, sin forma, flotaba, era como un humo negro, pero va agarrando una tipo de formita, se viene acercando hacia los pies de mi cama y luego veo que se viene dirigiendo aquí así. Ay, mira, nomás de acordarme. Empiezo a querer rezar y no puedo. No me acordé del Padre Nuestro. Probablemente fueron 5, 7 segundos. Para mí fue una eternidad porque yo estaba en un pánico. Yo de reojo veía a mi esposo y yo quería que él me despertara. Sí. Entonces yo le gritaba, Chris, o sea, para que me despertara, pero obviamente pues yo no estaba gritando, yo estaba paralizada, totalmente paralizada. Y en eso que despierto, como al segundo antes de despertar, yo oigo que mi esposo dice, yo también lo sentí. Okay. Y pum, desperté. Desperté súper asustada, volteando para todos lados, tratando de calmarme, tragando saliva y diciendo, fue un sueño. Bueno, yo pensé realmente que ese sueño iba a ser, algo aislado. Sí. Pero ese fue el inicio de todo lo que me pasó en esta casa y me sigue pasando, porque esto te lo voy a platicar. Se lo platiqué a Quique, lo que le pasó a mi esposo. Sí. Tú vas a ser la segunda persona y me acaba de pasar otra cosa que, mira, voy por partes. Sí. Cuando yo tengo este sueño, que pasa ese día,
yo para esto, yo tengo mi teléfono, lo cargo wireless, ¿sí? Entonces, mi teléfono de 10:30, 6 de la mañana ya no entran notificaciones, porque no, yo trato de no estar muy tarde con el teléfono porque pues tengo que trabajar y tengo que descansar y no distraerme porque puedo durar hasta las 12, 1 de la mañana. Entonces, lo pongo ahí y que no entre ya notificación para yo empezar a quedarme dormida. Sí. Bueno, pues en ese sueño, después de que desperté, mi teléfono se ilumina. Y yo, híjole, pues volteo y digo, bueno, pues se pudo haber ido la luz, ¿verdad? Porque pues se va la luz y regresa y la conexión, no sé, algo. Sí. Pero fueron 3 veces, Karen. Ok. Entonces, cuando yo la tercera vez, o sea, me asomo a ver si la luz se había ido, a ver qué era lo que estaba pasando. Pero yo ya tenía miedo, o sea, yo trataba de calmarme, pero cuando ya regreso otra vez a acostarme, que ya salí de mi cuarto a investigar si la luz se había ido, veo que también el teléfono de mi esposo se prende. Entonces, ahí fue cuando, híjole, casi me hago. Perdón que lo diga, pero era un pánico. Me Claro. fui a la sala, prendí la televisión, prendí todas las luces y ya no dormí. Bueno, Sí. traté de no pensar los demás días, pero empecé a sentir una pesadez. Me sentía igual que con mi amiga, pero como al 200%. Haz de cuenta, me sentía observada, tenía miedo, me sentía muy angustiada. Despertaba a medianoche, no podía dormir. Le platiqué a mi mamá. Mi mamá me dijo, mija, se me hace que estás hablando tanto de esos temas que te estás sugestionando. Y le dije, pues yo creo que sí, mamá, mira, dejé de grabar, dejé de todo. No quería ver películas de terror, no quería saber nada de ese género. Me causaba, pues, Conflicto. miedo. Sí. Exacto. Entonces empiezo yo pasan los días, siguiente síntoma. Un día me desperté con un moretón de este tamaño en el muslo. Ok. Grandotote acá, muy, muy arriba. Y yo dije, caray, pues, ¿dónde me pegué, verdad? Otro día tuve náuseas, pero pues dije, estoy enferma, me cayó algo mal en el estómago. Yo nunca asocié estos síntomas. Lo siguiente que me empezó a pasar fue, empecé a llorar de la nada. Empecé con una depresión que no podía explicarme. Mi esposo me veía y me decía, ¿qué es lo que tienes? O sea, ¿qué te pasa? No sé, no lo sabía explicar. Me metí al gimnasio, empecé a hacer cosas para distraerme, pero mira, iba manejando a llore y llore y llore. Y yo no lograba entender esa tristeza. No era tristeza, Karen, era un sentimiento miserable Sí. de querer morir. Es Ok. horrible, yo no se lo deseo a nadie. Después, ansiedad. Un día estaba trabajando y de repente era como que una ansiedad de que quiero salir corriendo y no sé qué me está pasando, bien feo, Sí. no sé. Yo llamo a una psicóloga porque para mí estos síntomas de ansiedad, depresión, pues me sonaba como a una enfermedad, ¿verdad? Entonces le llamo y le digo, es que yo quiero, pues, saber si yo soy bipolar. Yo he sabido de personas cambian drásticamente su estado de ánimo, de estar felices a estar tristes. O sea, yo un día estaba muy bien y al día siguiente estoy llorando por todo y me estoy sintiendo miserable, que siento que esta vida no vale nada, Sí. no es normal. Y cuando yo empiezo a platicar con la psicóloga, obviamente yo no le dije pues el trasfondo, ¿verdad? Yo nomás le dije mis síntomas. Ella me empieza a evaluar. Claro que estás de acuerdo que todo mundo tenemos ciertos traumas, pues, de la niñez, de lo que hayas pasado, del divorcio de tus papás, del divorcio que tuve. Son cosas que a lo mejor sí repercuten, pero la diferencia es de que tú vas sintiendo esa depresión como que va paulatinamente y tienes que tratártela. Pero en mi caso fue muy, De golpe. muy De un de segundo golpe, a otro. de un segundo a otro. Entonces, mira, yo
en mi trabajo, yo me dedico a resolver problemas. Yo estudié ingeniería, entonces, ¿qué es lo primerito que tienes que plantearte? ¿Qué fue lo que cambió? Claro. ¿Qué cambió? Entonces yo empiezo a analizar qué cambió. Ah, caray, o sea, cambió esto. Y fíjate, yo anteriormente había estado tomando unas pastillas para dormir, Ok. porque pues tú sabes, la menopausia, todas esas, me las recetaron, pero me caían tan pesadas que no las quise, entonces pues no me sentía a gusto. Yo le echaba la culpa a ese medicamento y le hablé a la ginecóloga y le dije, a mí se me hace que esto ya no me cayó. Me dijo, qué raro, pues si ya tienes un mes, pero está bien, déjate de tomártelas. En 48 horas tu sistema se va A limpiar de ello. a limpiar, dice, porque no es de acción prolongada, es de que tú te la tienes que tomar cada noche, si no, no. Ok, perfecto. Y te platico, mi papá es doctor, entonces también muchas cosas que yo también trato de preguntarle y tener la opinión. Entonces le eché la culpa a eso. Te digo, las dejo y sin embargo yo no siento una mejoría, yo me sigo sintiendo igual o peor, miserable hasta no poder. Entonces me dice esta psicóloga, me dice, no, es que tú no eres bipolar, no es ese es el caso. Ya después fui con otra para, pues, mis issues que yo tenía, mis problemitas que yo tenía, pero esto que me pasó, así como vino, se fue. ¿Y cómo se fue? El día que yo traje agua bendita, el día que yo empecé a rezar, el día que yo duré 4 horas aquí en mi casa quemando sage, quemando palo santo, abriendo mi corazón a Dios, pidiéndole que entrara a mi casa, a mi vida, que me quitara esto tan horrible que yo sentía, porque yo estaba ya casi a ese punto convencida de que algo se había pegado, alguna energía de esos lugares, porque ya me estaba afectando en todos los aspectos de mi vida, con mi esposo, todos. Y cada vez que yo iba al baño tenía un miedo espantoso, yo no quería ni voltear al closet, tenía que prender la luz inmediatamente, porque si no lo hacía, sentía que había algo, cuando en la vida yo hacía eso. O sea, yo entraba al baño a lo que iba y el closet podía estar apagado porque pues no iba al closet, no necesito la luz del closet. Claro. No, esto era que forzosamente yo tenía que prender la luz del closet. Otra de las cosas, en la puerta de mi recámara yo tenía que cerrar la puerta porque yo sentía, Karen, que ahí en el marco de la puerta estaba parado alguien. Era algo tan fuerte que yo cerrando la puerta me sentía un poco más protegida. Pero, y lo curioso, fíjate, porque yo esto lo platico, yo donde yo duermo, pues está la puerta, del lado de la puerta, y como mi esposo y yo vivimos solos, pues la puerta siempre estaba abierta, a menos de que yo tuviera alguna visita, y está en la planta baja. La puerta, saliendo justamente de la recámara, está el termostato, pues del aire y de la calefacción. Sí. Era otra de las cosas que pasaban, se prendía a medianoche y no había razón, porque esos termostatos no se prenden a menos de que tú vayas y digitalmente le muevas a la temperatura o lo apagues o lo prendas. Sí. Incluso hasta si agarras el teléfono, porque hay la aplicación, voy a subirle, hace frío, hace calor, si haces eso, ni siquiera así se prende la luz del termostato. Entonces, bueno, se prendía yo otra vez, pues se fue la luz o se fue el internet, tratando de hallarle explicación, ¿no? Llega un momento en que yo le hablo a una amiga y le digo, ¿sabes qué? Me está pasando esto y yo no sé qué pensar. Y a mi esposo también le platiqué. Cuando yo le platico, oye, mi amor, yo te dije, yo tuve este sueño, tú me dijiste que tú también lo sentiste. Y me dijo, no, yo no te dije nada de eso, yo no me acuerdo, pues lo soñaste. Y me dijo, no te preocupes, fue solo un sueño, un mal sueño, y así quedó. Sí. Pero cuando ya empieza a pasar más tiempo y yo empiezo a sentir estos síntomas y me siento observada, me siento un pánico terrible que no quería ni voltear, yo le platico a él y le digo, ¿qué opinas? Y me dice, es que yo no quiero ni verbalizarlo.
Entonces yo entendí que no quería hablar de eso. Mi esposo es de una religión cristiana, no católica, se le llama bueno. ¿Cristiano evangélico? Pues no sé la verdad, van a una iglesia que se llama Church of Christ, Iglesia de Cristo, así. Bonita, hasta eso yo he ido, fíjate, me gusta. Y lo único que ellos no hacen es, no usan música, pero todo es, incluso hasta comes como una galletita que representa el cuerpo de Cristo y un como juguito que representa la sangre de Cristo. Y cantas nada más sin música, pero ellos pues normal, se pintan, o sea, digo, las mujeres se maquillan, bailan, todo normal, y está bonita. Pero pues no creen en la Virgen, no creen, pues, a diferencia del catolicismo, ¿no? Sí. Entonces, cuando me dice eso, pues yo ya no le quise preguntar. Así pasó el tiempo. Yo saco mi episodio, el número 13. Sí. Un espíritu me siguió a mi casa, así le puse. Ya después de haber experimentado todo esto, un día estoy yo en el trabajo y de repente en mi teléfono veo que la alarma se activa de aquí de mi casa y veo que es el sensor de una de las ventanas de mi recámara. Entonces digo, caray, alguien se metió. Entonces le hablo a mi esposo y en ese momento él me estaba hablando, me dice, oye, ¿estás en la casa? Le digo, no. Me dice, yo tampoco, yo estoy en San Antonio. Déjame, me están hablando los de la alarma que se activó. Le digo, sí, estoy viendo aquí. Entonces yo agarro mis cosas y dejo el trabajo y me dice, no entres a la casa, va a ir la policía, vete con María, la vecina. Entonces tengo una vecina muy linda, ella es de Cuba, mi vecinita. Sí. Entonces, pues ya le hablo, María, voy a llegar, sí, no hay problema. Entonces sale su esposo, incluso hasta con pistola y todo. Tú sabes que acá pues se usa mucho eso, pero y llega la policía, empieza a checar y todo. Yo ya imaginaba de que sí, alguien había quebrado la ventana y se había metido. Entonces le digo yo a mi esposo mientras yo manejaba, le digo, oye, ¿qué ves en las cámaras? Porque yo ya vengo manejando y pues yo ya no puedo ver. Me dice, es que las cámaras no están funcionando. Ay, no, le digo, no manches, ¿cómo que no están funcionando? Ajá. Cuando llego a la casa de mi vecina, empiezo a ver la aplicación y veo que, o sea, tenemos como... Pues es que no es que sea muy grande la casa, pero tenemos como 8 cámaras, porque vivimos, haz de cuenta que atrás de aquí, Karen, no hay vecinos, está verde, entonces sí, es bien fácil que se brinquen la cerca. Sí. Entonces atrás hay como 3 cámaras y luego hay otras enfrente, bueno, en total que son un chorro. Y yo veo y digo, pero si las cámaras tienen batería, ¿cómo que no están funcionando? Y si estaban funcionando, yo le pico ahí a ver en tiempo real y me aparecía todo. Entonces le digo a mi esposo, oye, pues está raro. Le digo, mira cómo que las cámaras no funcionaban. Sí están funcionando, algo debieron de haber captado. Empieza a ver el timeline y vas a ver qué es lo que se ve. Bueno, pues ya mi esposo empezó a revisar. Llegó mi esposo de San Antonio, llegué yo. Ya se había ido la policía, obviamente, pero yo estaba con mi vecina y cuando están los de la alarma verificando y todo, fíjate, en el timeline, ahí te va. Algo súper extraño. El sensor de la ventana se activa. Ok. Después de eso se activa el sensor de movimiento de la sala. Ajá. Después de eso se activa el sensor de movimiento de la puerta de enfrente y al final el del garage, de la cochera. Ok. 4 sensores. O sea, un sensor fallando, te lo creo. Sí, 1 o quizás 2, pero 4 y con esa cronología de como si alguien hubiera pasado, eso es súper raro. Y que en el preciso momento de esa activación, las cámaras no estuvieran funcionando. O sea, no había imagen. No. Nada, no se había ido la luz, no había hecho aire, no, nadie. Y a ustedes no les faltaba nada en casa, o sea, no había entrado nadie. Nadie, no había forcejeo de ningún sensor, nada. Okay. O sea, el primer sensor de la recámara de una de las ventanas era para que, hizo tanto aire que se movió y bueno, te lo creo, no hizo aire. No había forcejeo, estaba perfectamente bien, tenía suficiente batería, el sensorcito ahí, o sea,
no había forma. ¿Sabes qué dijo mi vecina? Porque pues estaba aquí en la casa. Cuando se van los de la alarma y mi esposo y yo nos volteamos a ver como diciendo, pues qué raro, o sea, ¿qué fue lo que pasó aquí? Sí. Y mi vecina me dice, ay, no me van a decir que creen en fantasmas. Mi esposo y yo nos volteamos a ver y no dijimos nada, pero justamente hacía como unos 3-4 días anterior a eso, él estaba cambiando una de las baterías, precisamente la de la sala, la camarita. Y cuando me la está cambiando, me dice, a ver, dime dónde, porque la movió para ajustarla, que se viera exactamente el radio deseado, ¿verdad? Por si alguien entrara, pues se ve a ver quién entró por el pasillo. Claro. Era pleno día, Karen, en tiempo real, lleno de orbes, lleno, así se veían caminando, te lo juro, por Dios santo, no miento. Mi esposo y yo lo vimos en la sala lleno, nos volteamos a ver y dijimos, no vimos nada, y pum, mi esposo ya quitó la vista del tiempo real. Y no, pues te digo, no quisimos darle importancia. Bueno, saco mi episodio el 13 platicando lo que me pasó a mí aquí. Después de yo hacer esta limpia, fui con el sacerdote, traje el agua bendita y seguí instrucciones de una persona que ella tiene una percepción extrasensorial como mi hijo, pero ella lo tiene al 200% porque ella se comunica con estas entidades buenas, de que necesitan algo o sabe cuando es algo malo. Sí. Cuando ella me empieza a decir, mire, yo no puedo ir a funerales, yo no puedo ir a panteones porque hasta parece que saben y me siguen. Y luego sé cuando algo hay en la casa porque me da náuseas, amanezco con moretones. Y cuando me empieza a decir todo eso, digo, ah, caray, el moretón. O sea, nunca me tomé foto porque nunca... No lo asimilaste con ello, ¿no? Claro. Y lo de las náuseas, eso dije, ah, caray, pues también está raro, pero ponle que a lo mejor fue algo, no sé, algo... De los medicamentos o algo. Sí, no sé, algún evento aislado. Uh-huh. Pero ya lo del moretón, eso sí ya me dejó más pensando. Y todo este tipo de tristeza, ansiedad que yo le empecé a platicar, dijo, es que puede ser, dice, puede ser que usted tenga un don y no lo sepa. No, le digo, no me digas eso porque me da miedo. Me aconsejó de traer el agua bendita y me aconsejó de prender una vela. Y es que aquí voy a aclarar algo importante que a lo mejor no lo he comentado en las otras colaboraciones, ni con Genaro, ni con... Aquí en esta casa vivió una señora y murió de cáncer. Entonces, pues de alguna manera hay alguna energía, pues pudiera ser, no digo que la señora, su espíritu, su alma quiera hacer algo, pero tú sabes que a veces pues hasta necesitan algo de ayuda, es una enfermedad tan terrible que es dolorosa, es sufrir. Entonces a mí esta muchachita me recomendó, me dijo, prenda una vela blanca y ofrézcala para quien la necesite, porque ella sí lo hace, dice, es que yo prendo esa vela blanca, yo les digo, o sea, ella les habla, le digo, es que yo no les quiero hablar, porque yo no quiero atraer a nada, claro. Y yo tengo miedo. Entonces me dijo, entonces nada más prenda la vela y haga oraciones. Entonces yo prendí la vela, Karen, y yo dije, pues en el nombre sea de Dios, esta vela es para quien la necesite y decir, aquí no perteneces ya, sigue esta luz, Dios te bendiga, Dios te lleve, y a hacer mucha oración para que lo que sea que esté aquí se vaya. Claro. Entonces, fíjate que inmediatamente que yo hice eso me sentí súper livianita, contenta, liberada. Fui otra persona.
O sea, te lo puedo decir que fue algo como casi instantáneo. Y poquito antes de hacer eso, yo le hablé a mi hijo y le dije otra vez, mi hijo, agarra las cartas a ver qué ves. Sí. Y me dice, ¿por qué, mamá? Le dije, ay, mi hijo, es que no sé si haya algo porque yo fui a estos lugares. Ay, mamá, pues déjame ver. Ok, bueno. Bueno, mi hijo me habla y me dice, mamá, ¿sabes qué? Vas a tener que hacer mucha oración. Dice, tuve una visión así instantánea, algo que me cruzó por la cabeza, como si estuvieras lavando las paredes blancas y saliera agua negra. Y yo, caray. Entonces dijo, yo voy a hacer oración por ti, por tu casa, ya no andes yendo a esos lugares, porque sí se me hizo muy raro eso que vi, que me pasó así como un flash de agua sucia. Sí. Entonces yo dije, caray, pues, te digo, empecé a rezar, empecé a hacer la limpia con palo santo y todo eso. Mi esposo me veía, Karen, porque yo a este punto él no sabía muchos detalles. Él se enteró cuando yo hice mi episodio 13. Alguien que habla español de su trabajo le dijo, y que gracias por seguirme, porque yo sé que son seguidores, ¿qué pasó en tu casa? No manches, que estuvo muy fuerte. Entonces mi esposo le dijo, ¿qué pasó de qué? Entonces le dijo, caray, dijo, pues si no sabes, pues vas a tener que preguntarle a tu esposa. Pues efectivamente mi esposo vino y me preguntó. Y pues cuando ya le empiezo a platicar, le digo, como tú ya no me quisiste decir nada y que no querías ni verbalizarlo, pues yo ya no te dije nada, pero me pasó esto y esto. Y le empecé a decir. Y se quedaba bien serio y me dijo, es que ¿sabes qué? Dijo, es que me pasaron cosas. Dice, pero pues ahora que lo dices, pues ya ahora entiendo. Él dice que cada vez que salía del cuarto hacia el baño de la entrada, porque él no usa el baño de la recámara principal, ese siempre lo uso yo nada más. Él se baña acá en el segundo piso o a medianoche, si necesita ir al baño, va al otro baño, al medio baño. Dice, cada vez que salía de la recámara, yo pasando por el termostato, fíjate, por el termostato, sí, sentía un frío. Dice, en un principio, pues me imaginé que, pues sí, el cambio de temperatura de la recámara, porque hay personas, ¿verdad?, que emitimos calor, hacia el pasillo, pues es otra temperatura. Claro. Dice, pero llegó un punto en que yo un día era tan frío, dice que hasta podía ver cómo salía vapor. Ok. Dice, y fueron varias veces, no fue una ni dos, fueron casi todas las veces que yo me levantaba al baño, sentía ese frío. Iba y me asomaba al termostato y estaba en temperatura de 70, 71, o sea, no había manera de que él sintiera ese frío. Bueno, ese fue un detallito. Uh-huh. En el baño, un día, hay dos puertas. La primera puerta entras y está un zinc aquí al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Y luego hay otra puerta para dividir lo que es la tina y la taza del baño. Bueno, él estaba en el baño porque se iba a bañar y estaban las dos puertas cerradas y la luz de los lavabos prendida y pues obviamente donde estaba él también. Dice que oyó que alguien abrió la puerta. Pensó que yo era, porque pues ¿quién más si nomás vivimos él y yo? Sí. Y que pensó que yo había ido a buscar algo, pero que la luz, cuando él salió, la luz estaba apagada y la puerta estaba abierta. Entonces, dice, me doy cuenta, pues que no fuiste tú. O sea, yo ni estaba. Entonces, esa fue una de las cosas que le pasaron a él. Lo que acaba de pasar, Karen, hace escasamente una semana, eso sí me dio miedo y no sé qué, voy a tener que hacer algo al respecto. Me lo platicó mi esposo, Dice que él estaba, hace cuenta que él va en la mañana cuando yo me desperté como a las 7:30, fue el sábado pasado. Va y me dice, ¿fuiste a dormir al sillón? Y le digo, ¿cuándo? Me dice, anoche. No, le digo,
yo me había ido a dormir al sillón en otra ocasión, hacía como 3, 4 días. Sí. Entonces, y la razón que me fui a dormir era porque tenía insomnio, no me podía dormir y dije, voy a ver a la televisión para no despertar a mi esposo. Total que me dice, ¿estás 100% segura que anoche no te fuiste a dormir al sillón? Okay. Y le dije, estoy 200% segura que no me fui. Le dije, de hecho, desperté a la 1:20 de la mañana, algo así. Tenía como acidez porque cené tarde. Me levanté, me tomé algo para el reflujo y tú no estabas en la cama. Me dijo, pues yo creo que estaba en el baño. Uh-huh. Le dije, luego me volví a dormir y otra vez desperté como a las 4 y me fijé que tampoco estabas en la cama. Dije, pues qué raro, ¿no? Ok. Él me dice, Karen, que él estaba, haz de cuenta que tenemos esos sillones que le llaman cero gravedad, que los haces así reclinado, los reclinas, ¿no? Bueno, sí. Son 2 para ver la tele. Él estaba en el que él usa, el que yo uso pues estaba vacío, pero hay otro. Entonces ahí dice que él abre el ojo y la luz estaba prendida. Uh-huh. Y dice que, caray, pues como que la luz estaba prendida. Entonces voltea a ver ahí al sillón y dice que me vio el cabello rojo. Me lo acaba de decir hoy mismo. Okay. Me lo acaba de confirmar porque se lo estaba platicando a algún amigo. Dice, no es posible, dice, porque la luz estaba prendida. Dice, y volteo a ver el sillón y veo a mi esposa acostada. Le puedo ver el cabello rojo. Y dice que, pues dijo, qué raro que haya venido para acá. Pues yo me vine de la recámara para no molestarla y me viene a seguir. Bueno, dice que se empezó a quedar dormido y dice que abre el ojo y ve que ya la luz está apagada. Y dice que oyó que yo roncaba, así levemente, porque yo a veces ronco. Sí. Y dice que él escuchó, volteó al sillón y ahí estaba el bulto de alguien que presuntamente era yo roncando, pero pues yo nunca me fui a dormir al sillón. Y cuando me dijo eso, me dio miedito. Claro. Pues prendí palo santo, rocié agua bendita, empecé a hacer oraciones. Pero ahorita, fíjate, déjame te digo lo que pasó. Ya no he pensado absolutamente nada. Quiero creer que puede ser alguna energía buena, no siento miedo, estoy tranquila, tengo fe en Dios, estoy durmiendo bien. Ahorita de día, mi esposo estaba en la sala y yo estaba en la recámara. Ando un poco enferma de la garganta, entonces yo dejé de trabajar temprano. Me tomé unas pastillas y me medio recosté para descansar. Y estaba viendo la televisión, pero se acabó el capítulo que yo estaba viendo y se puso la televisión negra, pues como que se apagó, pues. Sí. Entonces, estaba todo muy callado y yo escuchaba que mi esposo hablaba desde la sala, muy lejos. De repente claramente sentí, y no estaba dormida, estaba despierta, que alguien venía a abrir la puerta y yo juraba que era mi esposo que iba a abrir la puerta. Entonces yo volteo y digo, caray, pues no entró, ¿qué quieres? Él necesita algo. Entonces salgo y veo que está pero en la sala y luego le digo, mi amor, ¿necesitabas algo? Y luego voltea y me dice, pues nada, ¿por qué? Le digo, ¿que no fuiste ahorita a querer abrir la puerta? Y me dice, no. Le digo, ahorita en este momento. Me dice, no me he movido. Entonces, ay Dios, ya eso te digo, me acaba de pasar ahorita, no sé ya qué pensar. Voy a tratar de no sugestionarme, de relajarme, hacer mis oraciones y en el nombre sea de Dios. Pero si empiezo a notar más cositas, voy a tener, yo creo que traer a un sacerdote. Mi esposo me dijo, es que no te digo porque pues no sé si yo soy o me lo imagino, oigo ruidos. Sí. Y le digo, ¿de qué ruidos oyes? Necesitas decirme. Pues aquí en la cocina, y son los mismos ruidos que yo escucho en la cocina. Pero, o sea,
¿estás de acuerdo que a veces pues como que truena el refrigerador o como que truena la alacena? O sea, yo no los escucho, Karen, pero yo no Sí, me clavo, o sea, yo no me pongo a pensar, ¿sí me entiendes? O sea, yo oigo y digo, pues, ¿quién sabe? sí O tratas sea, de darle una explicación sí, lógica. o sea, pues el hielo, cayó el hielo, porque a Ujú. veces los hielos se hacen y Sí, caen, algo truena, no sé, se mueve, se dilata el calor, el frío, yo no sé, pero yo no pongo atención. Entonces, y anoche, fíjate, bien curioso, pues porque como ando mala de la garganta, tenía tanto dolor de garganta y tanto, me levanté y no podía dormir, me puse a ver la televisión y estaba viendo Joker, o sea, ni siquiera película de misterio ni nada. ujú, No, o sea, no tuve miedo, no escuché nada, no vi nada, no sentí nada, me sentí tranquila a pesar de lo que mi esposo ya me había contado, que ahí tenía yo el sillón enseguida. Dije, no, pues no voy a clavarme en eso, no voy a claro. pensar. Y dormí, o sea, me puse a ver la película y sí me quedé dormida y sí logré dormir un poco más, porque pues me tenía que levantar a trabajar y no pasó nada, pero esos soniditos sí están ahí. Te digo, a lo mejor son diferente cosa, quiero pensar que así es, pero esto que le acaba de pasar a él, de que me vio ahí y que me vio hasta el cabello rojo, eso sí está raro y lo que yo acabo de sentir. Y luego, curiosamente, te voy a enviar el video. Como la tele se apagó por angas o mangas, después inmediatamente de que yo regresé de preguntarle que si había sido él, me vuelvo a acostar a la cama. Quiero pensar que a lo mejor sin querer le movía el control. La tele así apagada, porque hasta le tomé video donde estaba el foquito, estaba apagado, se empezó a escuchar. O sea, sin estar prendida. Ok, O sea, es como cuando quieres poner un video sí, o conectar algún sí, pues alguna película en Blu-ray y que no conectas el video, que nomás se escucha el audio, haz de cuenta, el puro audio. sí, sí, sí. Entonces yo dije, pero si la televisión está apagada. Entonces volteo y digo, ay no, qué raro, y me asomo y es cuando empiezo a tomar video y se escucha el sonido de la televisión Sí. apagada porque pues no estaba ni siquiera prendida. O sea, muy extraño. La verdad, muy extraño. No sé, no tengo explicación. Y lo que se escucha, bueno, lo tienes grabado en video, lo vamos a estar insertando por aquí. You remember, earthly gold without divine grace is of fool's gold, and brings you nothing but destruction. ¿Dice algo en específico o es meramente ruido solamente? Es ruido como de un programa en inglés. No es más, ni le puse atención qué es lo que dice. Le voy a preguntar a mi esposo qué es lo que dice. Ok, está bien curioso. Está bien raro. Está raro. No sé qué pensar realmente. Por todo lo que me habías comentado desde la ocasión pasada, a mí me suena, no sé, no quiero sugestionar ni nada por el estilo. No, o sea, ahorita con todo lo que me estás contando me suena a una opresión demoníaca, o sea, un ente de bajo astral que está ahí hostigándolos, está molestándolos. Pero vamos a estar orando, Judith, al menos cuenta con mi Gracias. oración, que no Gracias. esto, porque no debe de tener ni parte ni suerte sobre tu vida, pero sí es bien curioso que Es todo bien raro. Y Exacto. déjame antes de que se me olvide. Por azares del destino conocí a un sacerdote. Ok. Esto nadie lo sabe, apenas a la única que le he platicado es a mi mamá y a mi esposo. Ok. Recibo un texto de un sacerdote y me dice, está muy joven el muchacho y me dice, hola, soy su fan. Y yo, muchísimas gracias. Y yo, ¿sabes qué? Cuando él me manda ese texto por WhatsApp,
Un día anterior yo había estado rezando el rosario con un sacerdote en TikTok. Sí. Y es que acaba de fallecer un hermano de mi mamá, hace como 8 días, algo así. Entonces yo dije, voy a rezar por mi tío. Entonces, como yo no sé rezar el rosario, realmente yo tengo que seguir a la persona. Claro. Yo lo estaba rezando. Entonces, cuando me manda el texto este sacerdote, porque me dice, soy sacerdote católico, yo le dije, ay, padre, ¿es usted el sacerdote que estaba rezando el rosario en TikTok ayer? Me dice, no, yo no tengo TikTok. Y yo, ay, pues lo confundí. Yo pensé que era él, porque Sí. como que cayó la casualidad. Entonces le empiezo a decir, ay, pues no, pues muchas gracias. A ver, pues dígame cuál episodio escuchó. Me dijo, es que yo estaba viendo en YouTube unos videos de otro podcast que escucho y me salió un que se llama La Morgue. Y yo tengo un audio episodio, La Morgue le pasó a mi esposo. Esa está bien espeluznante. Bueno, Sí. pero esa es otra historia. Y dice, y de ahí me di cuenta, me empezó a salir más videos suyos y me di cuenta que me empezó a decir todo, ¿no? Entonces dije, pues qué buena onda. Entonces yo le dije, oiga, pues ya que usted me está mandando texto, ¿le importaría si yo le pido que grabe un episodio para mi podcast? Dijo, sería un honor. Entonces hemos intercambiado algunos mensajitos de que sí he escuchado más o menos esto, más o menos lo otro. Bueno, cuando me pasó esto, Karen, de aquí pues lo que, ¿verdad? De por andar buscándole ruido al chicharrón. Sí. Yo tenía un rosario que una amiga muy querida me lo trajo de Jerusalén y pues estaba bendito. Sí. Entonces, en estos días, de repente, me salen varios videos de que si se te rompe un rosario, una medalla, que como que te estaba protegiendo y que ya cumplió su objetivo, que lo debes de enterrar. Entonces yo dije, ay, qué raro. Entonces dije, le voy a preguntar al padre. Oiga, padre Alfonso, y le pregunté. Y me dijo, pues si se te rompió, pues, se te atoró o algo. Le dije, no. Es que yo ese rosario, Karen, lo ponía abajo de mi almohada. Cuando yo sentía mucho miedo. Esto no lo he dicho a nadie, porque apenas me acordé. Ese rosario yo lo ponía abajo de mi almohada porque yo me quería sentir protegida. Entonces, un día que quise tender la cama, me di cuenta que estaba roto. Entonces, o sea, pues no es manera de que se hubiera, pues, es hecho como de hilito con madera. Sí. Entonces yo nunca lo usé como para que dijeras, bueno, es que por el uso se desprendió en cualquier movimiento, ¿me entiendes? No, yo ese rosario siempre lo tuve. ¿Sabes dónde lo guardaba? Lo traía siempre en mi carro. Siempre. Y por angas o mangas cambié de carro, entonces lo bajé y aquí lo dejé. Ese rosario está trozado, se desprendió la cruz. Cuando yo le platiqué al sacerdote, me dice, no seas miedosa, me dice. Posiblemente, dice, cuando te regalan un rosario de alguien muy querido y bendito, es una protección muy fuerte, porque te lo están dando con todo ese amor de amistad, toda esa buena intención. Y si se te rompió sin querer, probablemente sí te protegió de algo. Dijo, pero no tengas miedo, siéntete protegida. Y le dije, bueno, ¿y qué hago con él? Dice, no tienes que enterrarlo. Dice, lo puedes arreglar o si ya no lo quieres, lo puedes ir a dejar a una iglesia. No, le digo, pues mejor lo arreglo. Pero eso me pasó con ese rosario y era algo que yo no había recordado. Qué curioso. Yo creo que no existen las casualidades, más bien las diosidencias. Y esto que me estás contando ahorita es increíble porque pese a las cosas negativas que están aconteciendo, siempre la luz llega a tu vida. Eso es sí. lo hermoso de la protección divina, si es que creen en la protección divina o en la luz o en la energía. Siempre llega la manera en que llega a tu vida es de manera extraordinaria y sobrenatural. Y creo que eso es la parte más bonita que ahorita, el gran mensaje que a mí me está llegando y digo, wow,
wow, porque pese todo eso negativo, sigue pesando más la luz y sé que va a ganar en esto todo lo Así bueno, es. todo las cosas positivas que te están pasando, porque reitero, no hay casualidades, hay diosidencias para mí. Y pues sí, sí, Judith, es lo único que me gustaría comentarte de esto que tú me dices. Son Sí, sí, grandes experiencias, grandes. sí, Karen, primero Dios, yo tengo mucha fe y te digo, me he ido a dormir sin miedo. Lo que pasó hoy, pues sí está extraño. No voy a poner mayor atención, voy a hacer mis oraciones y encomendarme a Dios. Y yo sé, yo tengo mi fe que todo se va a arreglar. O sea, haya lo que esté aquí, se tiene que ir y no tiene por qué alterar nuestras vidas, puesto que Así sabemos es. que el poder de Dios es mucho más fuerte que cualquier entidad de cualquier astral que sea. Sí, Así es que yo no, estoy tranquila por ese lado. Si noto cualquier cosita, bueno, pues lo puedo compartir con ustedes, ¿cómo no? Y bueno, pues puedo traer un sacerdote para sentirme un poco más tranquila, pero no creo, esperemos que no haya necesidad. Te mando ese video, no es la gran cosa, Karen, pero es nada más para que veas que la televisión estaba totalmente apagada. claro que sí. Eh, Se me hizo raro, se me hizo extraño. Entonces te digo, hay pues energías moviéndose. Ahora, yo estoy con la cosa de que les digo a tus seguidores, hablamos de estos temas, movemos muchas energías, hablamos de cosas del mal y hay que encomendarnos a Dios. O sea, cada vez que yo voy a hacer un episodio, mira, yo soy muy devota de San Judas Tadeo. Los católicos no adoramos a los santos, se les pide intercesión, es al hacer las oraciones que interceda por nosotros ante Dios nuestro Señor, que es el único, el que nos protege. Ellos fueron personas, son intercesoras y mucha gente dirá, ay, pues, ¿para qué no vas directamente con él? Sí, también voy directamente con Dios, pero sí tengo personitas, santos que interceden por mí y uno es San Judas Tadeo. Entonces tengo mi agua bendita y nada más reiterar eso a tu comunidad. Crean en algo, tengan una creencia, sea la que sea. No tiene que ser cualquier religión, es creer en un ser supremo, omnipotente, que todo lo puede y todo lo que sin él no eres nadie. Siento yo que el ser humano tiene que nutrirse espiritualmente de algo, tiene que haber una creencia, es una necesidad. Así es, Judith. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Aquí en Sinfonía de lo Sobrenatural siempre va a ser tu casa cuando gustes. Este es tu Gracias. espacio, tu lugar seguro y de verdad agradezco muchísimo porque hayas abierto tu corazón y nos hayas compartido estas grandes experiencias. Muchas gracias y si les gustó, vayan a seguirla, de verdad tiene gran contenido. Tienes también por ahí, me parece que unos vasitos, playeras y varias cosas que ya vi que están bien padrísimas, sí, por si quieren adquirirlos también están muy cool. Sí. Y pues nada, les mando un abrazote a todos, los quiero muchísimo, trabajen mucho en su espiritualidad, llámenlo energía, llámenlo Dios, llámenlo lo que ustedes quieran, pero por favor sean conscientes de su espiritualidad. Nos vemos Así hasta es. la próxima.